El eco de los tacones finos y los zapatos de diseñador retumba contra el mármol impecable del auditorio del prestigiado colegio en Guadalajara, donde el aire huele a perfume caro y a una competencia feroz por el estatus. Entre la multitud de padres influyentes y empresarios locales, María Guadalupe, conocida por todos simplemente como Lupita, se mueve como una sombra invisible con su uniforme de limpieza azul claro, acomodando con manos callosas las pesadas sillas de madera para que los invitados de honor se sientan cómodos. Ella no busca atención, solo busca con la mirada, entre el mar de rostros privilegiados, la silueta de su mayor orgullo, su hijo Sebastián, por quien ha entregado cada gota de sudor y cada hora de sueño durante más de 12 largos años de servicio en esa misma institución. Sebastián aparece rodeado de su grupo de amigos, riendo con esa seguridad artificial que dan las marcas de lujo, vestida con un uniforme que Lupita planchó de madrugada bajo la luz de una bombilla amarillenta en su humilde casa de las afueras. El corazón de la madre da un vuelco de alegría al verlo tan integrado, tan parecido a esos jóvenes que nacieron con el mundo a sus pies, y por un segundo olvida su cansancio crónico, sintiendo que cada sacrificio ha valido la pena si su hijo logra cruzar la barrera invisible de la clase social. Sin pensarlo, con la espontaneidad que nace del amor más puro, Lupita levanta una mano para saludarlo, una sonrisa cansada pero genuina, iluminando su rostro, esperando ese gesto de complicidad que siempre compartían en la intimidad de su hogar cuando el mundo exterior no estaba mirando. Emiliano, el líder del grupo y heredero de un imperio inmobiliario, detiene su marcha bruscamente al notar la dirección de la mirada de Lupita y con una mueca de desprecio que destila veneno, señala a la mujer del trapeador que se atreve a sonreírles desde la esquina. ¿Ya viste a la gata, Sebastián? Parece que te está saludando con mucha confianza. ¿Acaso es tu parienta o es que ya le diste demasiada propina por limpiar tus mugres? Pregunta Emiliano, soltando una carcajada hiriente que atrae la atención de otros estudiantes y padres que pasan por el pasillo principal. El silencio que sigue es denso, cargado de una electricidad incómoda, mientras todos los presentes fijan sus ojos en el joven becado, esperando una reacción que defina su lugar en esa jerarquía social tan despiadada y elitista. Sebastián siente que la sangre se le congela en las venas y que el suelo bajo sus pies se abre como un abismo oscuro mientras el sudor frío recorre su espalda. Consciente de que su reputación pende de un hilo delgado, mira a su madre, ve sus manos gastadas por los químicos de limpieza, ve el uniforme que simboliza la carencia que él tanto ha intentado ocultar tras mentiras piadosas y apariencias fabricadas durante meses de angustia. La presión del grupo es un peso insoportable sobre sus hombros adolescentes y, en un acto de cobardía que marcará su alma para siempre, decide sacrificar lo más sagrado que tiene para no ser expulsado del círculo de los elegidos que tanto admira. Con una frialdad que corta el aire como una cuchilla oxidada, Sebastián endereza la espalda, aparta la vista de los ojos esperanzados de su madre e interrumpe la risa de sus amigos con una voz firme pero carente de alma que resuena en el pasillo. No la conozco, solo trabaja aquí limpiando los baños. Supongo que me confundió con alguien más o simplemente es de esas empleadas que quieren llamar la atención de los alumnos, dice el joven, soltando una risita nerviosa que busca desesperadamente la aprobación de Emiliano. El mundo parece detenerse en ese instante preciso. Las palabras flotan en el ambiente como cenizas tóxicas, golpeando directamente el pecho de Lupita, quien permanece inmóvil, sosteniendo un paño de limpieza que de pronto pesa más que todo su pasado de carencias.
Lupita se queda petrificada, el saludo se le muere en la mano y la sonrisa se transforma en una mueca de dolor sordo que le nubla la vista, aunque se obliga a no derramar ni una sola lágrima frente a esos extraños. Ha escuchado muchas ofensas en su vida, ha aguantado humillaciones de patrones arrogantes y el desprecio de quienes se creen superiores, pero nunca imaginó que el puñal más afilado vendría de la carne de su propia carne, del hijo por el que daría la vida. El eco de la traición de Sebastián vibra en las paredes de la escuela mientras él se aleja pavoneándose con sus amigos, dejando atrás a una mujer rota que sigue sosteniendo su dignidad entre las manos, mientras la cámara de nuestra conciencia nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la crueldad de un hijo. Si esta historia te está llegando al corazón y quieres ver cómo se hace justicia, suscríbete ahora al canal para no perderte el desenlace y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Guadalajara se despliega ante los ojos de María Guadalupe con una dualidad que duele, una ciudad de cantera rosa y modernidad deslumbrante, donde los rascacielos de la zona de Puerta de Hierro parecen tocar el cielo mientras ella camina por las calles empedradas de su barrio humilde. Cada mañana, antes de que el sol logre disipar la neblina que abraza las barrancas, Lupita ya está de pie, preparando el café de olla y las tortillas que alimentarán el cuerpo de su hijo Sebastián, su única razón de existir desde que quedó viuda y sola hace más de una década. Su casa es pequeña, de paredes que han visto mejores tiempos, pero está impecable, reflejando la dignidad de una mujer que ha hecho del orden y la limpieza su escudo contra la pobreza y la desesperanza absoluta que acecha en cada esquina. El colegio donde trabaja no es solo un edificio de aulas, es una fortaleza de cristal y concreto donde se gesta el poder de la próxima generación de líderes tapatíos, un lugar donde el apellido pesa más que el talento y donde los coches deportivos de los alumnos bloquean la entrada cada mediodía. Lupita conoce cada rincón de ese laberinto de privilegios, sabe qué oficina tiene la alfombra más cara y qué salón de maestros guarda los secretos más oscuros tras las puertas cerradas de roble macizo. Para los directivos y los padres de familia, ella es un engranaje más en la maquinaria de mantenimiento, alguien que vacía los botes de basura y deja los espejos relucientes sin emitir una queja. Una presencia constante pero etérea que se funde con el mobiliario de lujo. Sebastián, por su parte, vive una realidad fracturada, habitando dos mundos que chocan violentamente cada vez que cruza el umbral de la escuela con su mochila cargada de libros y de expectativas demasiado pesadas para sus 16 años. Su inteligencia es innegable, una chispa que Lupita cultivó con cuentos leídos a la luz de una vela cuando no había para la luz, y que le valió una beca académica parcial en esta institución de élite donde los hijos de los secretarios de Estado se sientan a su lado. Sin embargo, ese brillo intelectual se ve empañado por la sombra de la inseguridad, por el miedo constante a que alguien descubra que sus tenis de marca son imitaciones compradas en el tianguis con el esfuerzo de 2 semanas de trabajo de su madre. La vulnerabilidad emocional de Lupita es un hilo delgado que se tensa cada vez que ve a su hijo alejarse de ella en los pasillos, no por desamor, sino por esa vergüenza que ella intuye, pero que se niega a aceptar como una traición real. Ella teme, por encima de todo, que su humilde oficio sea el ancla que detenga el vuelo de Sebastián hacia un futuro mejor. Y ese temor la lleva a esconderse en los depósitos de limpieza cuando ve que él viene con sus amigos, protegiéndolo de su propia existencia. Es una danza dolorosa de invisibilidad voluntaria, donde la madre se anula a sí misma para que el hijo pueda brillar sin el estigma de la servidumbre, manchando su ascenso social
social en ese entorno tan sumamente competitivo y cruel. El ambiente en el Sinton Colegio está saturado de una ostentación que marea, donde las fiestas de 15 años se celebran en haciendas exclusivas y los viajes de graduación a Europa son el tema de conversación obligado en cada receso entre clases de economía. Los alumnos como Emiliano no solo poseen dinero, poseen una arrogancia que les permite pisotear la autoestima de cualquiera que no vista la ropa adecuada o que no hable de inversiones millonarias durante el almuerzo en la cafetería gourmet. En este ecosistema, la desigualdad no es un concepto abstracto de los libros de sociología, es una bofetada diaria que Lupita recibe cada vez que limpia un derrame de refresco costoso que un alumno dejó caer a propósito solo para verla inclinarse. Lupita se siente pequeña ante la magnitud de la riqueza que la rodea, pero su corazón es vasto y está lleno de una fe inquebrantable en que la educación salvará a su hijo de seguir sus mismos pasos de cansancio y sudor. Trabaja doble turno, regresando a casa cuando la luna ya está alta, con las manos hinchadas y la espalda pidiendo tregua, pero siempre con una palabra de aliento para Sebastián, preguntándole por sus calificaciones y sus sueños de ser arquitecto algún día. Ella no pide lujos para sí misma. Su mayor tesoro es ver a su hijo estudiar en un escritorio improvisado, ignorando que el joven a veces llora en silencio por el peso de la mentira que ha construido para sobrevivir socialmente. El conflicto inicial del día de la familia no fue un accidente, fue la culminación de meses de tensión acumulada, donde la identidad de Sebastián se fue desmoronando bajo la presión de un grupo que no perdona la falta de linaje. El colegio, con su obsesión por la reputación y la imagen perfecta, fomenta indirectamente esta división, premiando la apariencia sobre el esfuerzo genuino y permitiendo que los hijos de los donantes más generosos dicten las reglas no escritas de la convivencia escolar. Lupita, desde su trinchera de escobas y desinfectantes, observa este juego de poder con una mezcla de resignación y esperanza, creyendo ingenuamente que el amor filial de su hijo es más fuerte que cualquier prejuicio de clase social. Sebastián se ha vuelto un experto en el arte del camuflaje, aprendiendo a imitar los modismos de la clase alta y a caminar con esa indolencia característica de quienes nunca han tenido que preocuparse por el precio de un litro de leche en la tienda. Esta máscara le permite integrarse, ser invitado a las mesas más cotizadas y recibir palmadas en la espalda de quienes, de saber la verdad, no le dirigirían ni la palabra en la calle más transitada de la ciudad. Pero mantener esta farsa requiere un costo emocional altísimo, una erosión constante de su integridad que lo lleva a tratar a su madre con una frialdad defensiva, como si al ignorarla pudiera borrar su propia historia familiar. La directora Carmen Valdés es la única que parece ver a través de las fachadas, moviéndose por los pasillos con una elegancia sobria y una mirada analítica que desmenuza las interacciones entre los estudiantes con una precisión casi quirúrgica y justa. Ella conoce a Lupita desde hace 12 años. La ha visto llegar enferma pero puntual. La ha visto celebrar cada pequeño triunfo académico de Sebastián como si fuera una medalla olímpica y guarda un respeto profundo por esa mujer de pocas palabras. Carmen entiende que el colegio está fallando en su misión educativa si permite que el clasismo se convierta en la norma, pero también sabe que cambiar la cultura de una institución tan tradicional requiere de una mano firme y ética. En este contexto de contrastes violentos, la humillación pública sufrida por Lupita en el auditorio actúa como una grieta en el cristal blindado de la apariencia, dejando al descubierto la podredumbre moral que se esconde tras los uniformes impecables. La mirada de Lupita, al ser negada por su propio hijo, no solo refleja su dolor personal, sino la tragedia
historia de miles de padres que son invisibilizados por la misma sociedad que ellos mismos ayudan a sostener con su trabajo manual. El silencio que se produjo después de las palabras de Sebastián fue el preludio de una tormenta emocional que nadie en ese prestigioso colegio de Guadalajara estaba realmente preparado para enfrentar o para asimilar de manera consciente. Lupita regresa a su cuarto de servicio, cierra la puerta con llave y se apoya contra la pared fría, sintiendo que el aire le falta y que el sacrificio de toda una vida se ha desvanecido en una sola frase de rechazo absoluto. Sebastián se queda en el pasillo, con la risa de sus amigos resonando en sus oídos como un martilleo incesante, dándose cuenta demasiado tarde de que ha vendido su alma por un lugar en una mesa donde nunca será verdaderamente bienvenido. El escenario está listo para una batalla de valores, donde la verdad tendrá que abrirse paso entre las mentiras del estatus y donde el amor de una madre será puesto a prueba por el fuego del orgullo adolescente. La historia de Lupita no comenzó en los pasillos de este colegio, sino en un pequeño pueblo de los Altos de Jalisco, donde aprendió que el trabajo duro es la única herencia de los pobres. Llegó a Guadalajara hace 20 años con una maleta llena de ilusiones y un esposo que prometía mundos mejores, pero que desapareció en la niebla de la irresponsabilidad apenas Sebastián cumplió sus primeros 3 años de vida. Sin un peso en la bolsa y con un niño pequeño colgado de la cadera, Lupita no tuvo tiempo para el luto por el abandono. Se amarró el delantal y comenzó a tocar puertas, aceptando los trabajos más pesados para asegurar que a su hijo nunca le faltara un plato de frijoles en la mesa. Fue la directora Carmen quien, hace 12 años, vio en los ojos de aquella mujer una determinación inquebrantable que no se encuentra en los currículos más brillantes de las agencias de empleo de la ciudad. Carmen la contrató como auxiliar de limpieza, pero pronto se dio cuenta de que Lupita era el alma silenciosa de la institución, la que llegaba antes que el sol y se iba cuando las estrellas ya vigilaban los edificios. Lupita no solo limpiaba pisos, ella cuidaba el colegio como si fuera su propio hogar, ahorrando cada centavo de sus propinas y horas extras para comprarle a Sebastián los libros de cuentos que él devoraba con una avidez intelectual que la llenaba de un orgullo indescriptible. El abandono del padre dejó una herida abierta en el corazón de Sebastián, una ausencia que él llenó con la idea de que el éxito material era la única forma de evitar que la gente se fuera de su lado. Lupita intentó ser padre y madre, trabajando turnos dobles en una oficina de gobierno por las tardes después de salir del colegio, sacrificando sus horas de descanso para poder pagar los uniformes deportivos de su hijo. Ella nunca le contó a Sebastián cuánto le dolían las rodillas al llegar la noche, ni cómo sus manos se agrietaban por el uso constante de cloro y desinfectantes industriales que devoraban su piel sin ninguna piedad. Sebastián creció viendo a su madre como una heroína de película muda, alguien que resolvía todo con silencio y esfuerzo, pero a medida que entró en la adolescencia, esa admiración se transformó en una comparación dolorosa con el mundo exterior. Al entrar al colegio, gracias a su excelencia académica y al apoyo discreto de la directora, el joven se dio cuenta de que el esfuerzo de su madre no era valorado en ese ecosistema de apellidos compuestos. Empezó a notar que los padres de sus amigos llegaban en camionetas blindadas, mientras él tenía que caminar 3 cuadras para que no vieran a Lupita esperándolo en la parada del camión urbano. Hubo un momento clave, hace 3 años, cuando Sebastián ganó un concurso regional de matemáticas y Lupita, emocionada, quiso subir al estrado para abrazarlo frente a todos los padres de familia presentes en la ceremonia. Él, al verla con su ropa sencilla entre las pieles y las joyas de las otras madres, le hizo una señal discreta para que se detuviera, una petición silenciosa de distancia que ella obedeció de inmediato.
inmediato. Ese fue el primer día que Lupita sintió que su presencia estorbaba en el ascenso social de su hijo, y aunque le dolió en el alma, decidió que su amor consistiría en hacerse cada vez más pequeña para que él creciera. Lupita guardaba en una caja de galletas vieja todos los recortes de los logros de Sebastián, sus boletas de calificaciones perfectas y las cartas de felicitación que la escuela enviaba periódicamente por su conducta ejemplar. Para ella, esos papeles eran sus títulos de propiedad, su prueba de que una mujer sola podía levantar un hombre de bien en un mundo que parece diseñado para aplastar a los que no tienen nada. Cada vez que el cansancio la vencía, abría esa caja y recordaba por qué valía la pena levantarse a las 4 de la mañana para preparar los lonches que Sebastián se comía a escondidas en la biblioteca. Sebastián, por su parte, comenzó a inventar una vida paralela para sus amigos, diciendo que su padre era un ingeniero que trabajaba en el extranjero y que su madre era una ama de casa dedicada a la caridad. Estas mentiras se convirtieron en una red enredada que lo obligaba a alejarse de Lupita incluso dentro de su propia casa, evitando las cenas familiares para no tener que enfrentar la realidad de su origen humilde. La culpa lo carcomía por dentro, pero el miedo al rechazo de Emiliano y su grupo era un monstruo mucho más grande que cualquier remordimiento que pudiera sentir al ver a su madre cansada. Lupita notaba el distanciamiento, veía cómo su hijo ya no le contaba sus secretos y cómo sus ojos evitaban cruzarse con los de ella cuando desayunaban en silencio en la pequeña cocina de su casa. Ella pensaba que era solo la edad, cosas de muchachos, se decía a sí misma mientras tallaba los uniformes blancos del colegio para que Sebastián luciera igual de impecable que los hijos de los millonarios. Nunca quiso reclamarle nada, porque en su mente de madre sacrificada, si el precio de que Sebastián llegara lejos era su propio olvido, ella estaba dispuesta a pagarlo con tal de verlo triunfar. La relación con la directora Carmen también tenía su historia. Carmen había sido la confidente silenciosa de Lupita, la que le prestaba libros de la biblioteca escolar para que Sebastián estudiara en casa durante las vacaciones. Carmen admiraba la dignidad de Lupita, esa forma de llevar el uniforme de limpieza con la frente en alto, como si fuera un traje de gala, y por eso siempre estuvo pendiente de la evolución del muchacho. La directora veía con preocupación cómo Sebastián se transformaba en un extraño, perdiendo esa esencia humilde que lo hacía especial, para convertirse en una copia barata de los alumnos más arrogantes de la escuela. El pasado de Lupita está marcado por la pérdida de sus propios padres cuando era joven, lo que la dejó sin raíces y la obligó a aferrarse a Sebastián como su único ancla en el océano de la vida. Ella no conoce otra forma de amar que no sea el servicio, el cuidado de los detalles y la protección absoluta de quienes ama, incluso si esa protección implica desaparecer de su vista. Ese trasfondo de soledad y lucha es lo que hace que la traición en el auditorio no sea solo un desplante adolescente, sino el derrumbe de la única estructura emocional que la mantenía en pie. Sebastián no entiende todavía que la vergüenza que siente por su madre es en realidad una vergüenza por sí mismo, por su incapacidad de valorar el oro puro que se esconde tras las manos ásperas de Lupita. Él cree que el estatus se compra con marcas, cuando su madre ha estado pagando su educación con pedazos de su propia vida, un abono de sacrificio que no figura en los estados de cuenta del colegio. Esta historia de 2 décadas de lucha solitaria estaba a punto de chocar con la realidad más cruda en medio de un evento escolar que cambiaría el destino de ambos para siempre. Después de aquel fatídico Día de la Familia, la atmósfera en el colegio de Guadalajara se volvió irrespirable para Lupita, quien sentía que las paredes impecables de la institución la asfixiaban con cada paso. Sebastián, en lugar de buscar el perdón, se hundió más en su papel de joven privilegiado, permitiendo que el veneno de la indiferencia se instalara en el pequeño departamento que compartían en las afueras. En los pasillos de la
escuela, el joven comenzó a caminar con la barbilla en alto, ignorando deliberadamente la figura de su madre cuando ella pasaba con el carrito de limpieza, como si ella fuera un fantasma molesto. Emiliano, sintiendo el rastro de sangre en el agua, no dejó pasar la oportunidad de presionar a Sebastián, convirtiéndose en la sombra que alimentaba su inseguridad con comentarios pasivo-agresivos constantes. «Qué bueno que aclaraste lo de la señora esa, Sebas. Por un momento pensé que compartían el mismo código postal, y ya sabes que aquí cuidamos mucho el linaje», decía con una sonrisa burlona. Estas palabras actuaban como un grillete en la mente del muchacho, quien, por miedo a ser descubierto en su mentira, empezó a asentir a cada humillación que el grupo lanzaba contra el personal de servicio. Lupita, por su parte, experimentaba un dolor que no se comparaba con el cansancio físico de sus jornadas agotadoras. Era una pena sorda que se le instalaba en el centro del pecho cada vez que veía a su hijo reír con quienes la despreciaban. Intentó hablar con él una noche, mientras la cena se enfriaba sobre la mesa de formica, pero Sebastián la interrumpió con un grito cargado de una frustración que ella no lograba comprender del todo. «No entiendes nada, mamá. Tú solo quieres que me quede estancado en este agujero contigo», exclamó el joven antes de encerrarse en su habitación, dejando a Lupita con las palabras atrapadas en la garganta. La crueldad de los adolescentes del colegio no tenía límites, y pronto comenzaron a dejar regalos humillantes en los pasillos donde sabían que Lupita tendría que limpiar, como billetes falsos o notas con insultos clasistas. Emiliano lideraba estas acciones con una impunidad que nacía del poder económico de su padre, quien era uno de los principales donantes del fondo de construcción del nuevo gimnasio de la escuela. Sebastián presenciaba todo esto con el corazón latiendo desbocado, queriendo gritar que se detuvieran, pero el terror de perder su lugar en el círculo de los elegidos le cosía los labios con hilos de cobardía. En las aulas, la situación no era distinta, ya que los rumores sobre la extraña obsesión de la empleada de limpieza con el alumno becado empezaron a circular como pólvora entre los grupos de WhatsApp de los estudiantes. Se burlaban de la forma en que Lupita miraba a Sebastián en el comedor, inventando historias retorcidas que hacían que el muchacho se sintiera cada vez más avergonzado de su origen y de su propia sangre. Cada vez que sonaba una notificación en su teléfono, Sebastián temía encontrar un meme o un video que pusiera fin a la farsa que con tanto esfuerzo intentaba sostener ante sus compañeros. Lupita empezó a notar que su hijo ya no llevaba el almuerzo que ella le preparaba con tanto esmero, prefiriendo pasar hambre o pedir sobras a sus amigos antes que ser visto con un recipiente de plástico gastado. El desprecio por lo que ella representaba, el trabajo honesto, la humildad y el sacrificio, se volvió la bandera de Sebastián en su desesperado intento por pertenecer a un mundo que lo rechazaba de forma intrínseca. La madre, con la sabiduría que dan los años de desengaños, entendía que estaba perdiendo a su hijo no ante otro amor, sino ante el espejismo de la vanidad social. El antagonismo de Emiliano se volvió más directo cuando empezó a exigirle a Sebastián que él mismo le diera órdenes a Lupita frente a los demás para probar que no tenía ninguna conexión sentimental con la servidumbre. «Oye, dile a tu desconocida que venga a limpiar este jugo que se me cayó, a ver si sí te hace caso rápido», ordenó Emiliano un martes por la tarde en la cafetería. Sebastián, con las manos temblorosas y la mirada perdida, tuvo que llamar a su madre por su nombre de pila, sin usar el dulce mamá que ella tanto anhelaba escuchar de nuevo. Ese momento en la cafetería fue una estocada profunda. Lupita acudió al llamado, limpió el desorden bajo la mirada burlona de los jóvenes y no dijo una sola palabra, aunque sus ojos reflejaban un mar de decepción absoluta. Sebastián evitó mirarla a los ojos, concentrándose en la pantalla de su celular, mientras sentía que el alma se le ensuciaba mucho más que el piso que su madre estaba tallando de rodillas. La injusticia era tan evidente que incluso al
algunos alumnos de otros grados bajaron la mirada, incómodos por la frialdad con la que el joven trataba a la mujer. La directora Carmen, desde su oficina, empezó a recibir reportes de la conducta errática de Sebastián y de la tristeza evidente que emanaba de Lupita, una de sus empleadas más queridas y respetadas. Carmen sabía que el conflicto no era solo un pleito de madre e hijo, sino una manifestación del clasismo sistémico que el colegio se esforzaba por ocultar bajo sus lemas de fraternidad y excelencia moral. Ella comenzó a recopilar evidencias, observando las cámaras de seguridad y escuchando los comentarios que flotaban en los pasillos, preparando silenciosamente una respuesta que devolviera la dignidad a quien la merecía. En casa, el silencio se volvió un muro infranqueable que separaba a dos seres que antes se contaban todo, desde los sueños más pequeños hasta los miedos más profundos que acechan en la oscuridad. Lupita lloraba en la ducha para que su hijo no escuchara sus sollozos, lavando con agua tibia la amargura de un día lleno de desprecios y de la indiferencia de quien ella más amaba en el mundo. Sebastián, encerrado en su cuarto, estudiaba con una rabia sorda, convenciéndose a sí mismo de que el fin justificaba los medios y que algún día compensaría a su madre por todo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la brecha se hacía cada vez más ancha con cada desplante público que Sebastián cometía para asegurar su estatus dentro del grupo de Emiliano. La tensión en el colegio llegó a un punto en el que los otros empleados de limpieza empezaron a murmurar sobre la ingratitud del hijo de Lupita, creando un ambiente de hostilidad hacia el joven. La injusticia se respiraba en cada rincón, y el público, si estuviera allí, sentiría una indignación creciente ante la soberbia de un adolescente que estaba dispuesto a pisotear su propia raíz para florecer en un jardín ajeno. Lupita comenzó a cuestionarse si había fallado como madre al no enseñarle a Sebastián que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la integridad de su carácter y en su lealtad. Se sentía culpable por haberlo metido en ese entorno de lobos vestidos de seda, donde la humildad era vista como una debilidad que debía ser erradicada a toda costa para poder sobrevivir. Sus oraciones nocturnas, antes llenas de peticiones por el éxito profesional de su hijo, se transformaron en súplicas desesperadas para que recuperara el corazón que parecía haber perdido entre los libros. Sebastián, por su parte, se sentía atrapado en una red de su propia creación, donde cualquier intento de rectificar su camino significaría la muerte social y el fin de sus aspiraciones en ese colegio tan elitista. Emiliano lo presionaba para que participara en bromas de mal gusto contra otros becados, forzándolo a convertirse en el verdugo de sus propios iguales para demostrar su lealtad a la élite de Guadalajara. Cada risa forzada de Sebastián era un eco de la traición original, una capa más de fango sobre su conciencia que le impedía ver la luz de la verdad que Lupita representaba. El conflicto escaló cuando se anunció el concurso anual de ensayos y Sebastián decidió participar con un texto que ensalzaba la figura del hombre hecho a sí mismo, ignorando el soporte vital que su madre le brindaba. En su ensayo, describía una vida de lucha solitaria, borrando de un plumazo los 12 años de trabajo de Lupita y los turnos dobles que ella realizaba para que él no tuviera que preocuparse por nada. Al leer el borrador por accidente, Lupita sintió que su propia existencia había sido tachada de la historia de su hijo, como si ella fuera una mancha que él necesitaba limpiar de su expediente personal. La injusticia social se hacía carne en la figura de esa mujer que, a pesar de todo, seguía dejando el uniforme de su hijo impecable sobre la cama cada mañana, con el mismo amor de siempre. Era un acto de resistencia silenciosa, una forma de decirle que, aunque él la negara ante el mundo, ella siempre estaría allí para cuidarlo, incluso si él ya no quería ser cuidado por ella. El público no puede evitar sentir una rabia contenida al ver cómo la bondad
bondad de Lupita es respondida con la frialdad de un joven que ha sido seducido por el brillo falso del dinero. Emiliano, buscando el golpe de gracia, sugirió que Sebastián debería ser el encargado de organizar la colecta de fin de año para el personal de apoyo, una forma humillante de obligarlo a repartir sobras a su propia madre. Sebastián aceptó el encargo con una palidez mortal en el rostro, dándose cuenta de que Emiliano sospechaba la verdad y estaba jugando con él como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. La humillación ya no era solo para Lupita, sino para el propio Sebastián, quien se veía forzado a participar en la degradación de la persona que más lo quería en este mundo. Lupita presenció el momento en que Sebastián entregaba los sobres con las propinas a sus compañeros de limpieza, evitando tocarles las manos y manteniendo una distancia gélida que hería más que cualquier insulto directo. Cuando llegó el turno de ella, Sebastián le extendió el sobre sin mirarla, con una prisa casi violenta, como si el contacto con ella pudiera contagiarle la pobreza que en tanto despreciaba. Lupita tomó el sobre con manos firmes, miró a su hijo fijamente por un segundo y le dio las gracias con una dignidad que dejó al joven sin palabras y con un nudo en la garganta. La tensión entre madre e hijo se volvió física, un campo magnético de rechazo que se sentía cada vez que coincidían en el estrecho pasillo del departamento o en la cocina a medio iluminar. Sebastián comenzó a llegar más tarde, inventando tareas grupales inexistentes para no tener que enfrentar la mirada de reproche silencioso de la mujer que lo había dado todo por él. Lupita, en cambio, se sumergió en su trabajo con una intensidad maníaca, limpiando hasta el último rincón del colegio como si quisiera borrar con desinfectante el dolor que le carcomía el alma. ¿Es posible que el orgullo sea más fuerte que el amor que se gestó durante 9 meses en el vientre y 16 años en el sacrificio diario? Se preguntaría cualquier espectador atento a esta tragedia. La respuesta de Sebastián parecía ser un sí rotundo, al menos mientras las luces del colegio estuvieran encendidas y los ojos de Emiliano estuvieran sobre él, juzgando cada uno de sus movimientos sociales. El conflicto estaba en su punto de ebullición y cualquier chispa, por pequeña que fuera, amenazaba con hacer estallar la precaria estabilidad de sus vidas entrelazadas por la sangre y separadas por el estatus. La directora Carmen observaba estas dinámicas con una mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que el momento de intervenir estaba cada vez más cerca para evitar una tragedia emocional irreversible. Ella veía en Lupita la representación de la verdadera nobleza, esa que no se compra en las tiendas de marca de la ciudad, y en Sebastián veía a una víctima de un sistema que valora más el envase que el contenido. El escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría los cimientos de la institución y pondría a prueba la fibra moral de todos los involucrados en esta historia de injusticia. Cada párrafo de esta historia es un ladrillo en la pared que Sebastián ha construido para separarse de su realidad. Una pared que Lupita intenta derribar no con gritos, sino con la persistencia del agua sobre la piedra. La frustración del público ante la ingratitud del joven es el motor que impulsa la narrativa hacia un punto de no retorno, donde la catarsis será la única salida posible para tanto dolor acumulado. Guadalajara, con su sol radiante y su sombra clasista, es el testigo mudo de este drama que se desarrolla entre uniformes caros y cubetas de agua con jabón en los pasillos del poder. Finalmente, el conflicto se estableció como una guerra fría dentro del hogar y una farsa cruel en el colegio, donde la verdad se escondía tras el miedo y la mentira se vestía de seda para no ser descubierta. Lupita, la madre sacrificada, y Sebastián, el hijo avergonzado, caminan por senderos opuestos que inevitablemente chocarán en una explosión de realidad que ninguno de los dos podrá evitar. Destino de ambos está ligado a una revelación que cambiará la percepción de lo que significa tener éxito en una sociedad que a menudo olvida el valor de la gratitud más elemental. La tensión en el colegio alcanzó un nivel insoportable
cuando un video grabado desde las sombras de un pasillo comenzó a circular por todos los teléfonos de la comunidad escolar. En las imágenes, granuladas pero dolorosamente claras, se veía el momento exacto en que Sebastián negaba a su madre en el auditorio, acompañado de una música burlesca que acentuaba su cobardía. El video no solo exponía la mentira de Sebastián, sino que convertía la dignidad de Lupita en el blanco de un escarnio público digital que no conocía fronteras ni piedad alguna. Los alumnos se detenían a ver a Lupita mientras ella trapeaba, señalándola con el dedo y riendo entre dientes, mientras el joven becado sentía que el mundo se le venía encima. Emiliano, disfrutando del caos que su grupo había sembrado, decidió que era momento de llevar la humillación a un nivel más personal y cruel durante el receso escolar. Se acercó a Sebastián frente a todos y con un tono falsamente compasivo le preguntó si necesitaba una colecta especial para comprarle un jabón de mejor calidad a su desconocida favorita de la limpieza. Es que huele mucho a cloro, Sebas, y ya sabes que ese aroma no va con el estatus de nuestra mesa, ¿verdad?, disparó el antagonista, provocando una ola de risas humillantes. Sebastián, acorralado por el pánico social, solo pudo bajar la cabeza y apretar los puños, permitiendo que el veneno de su amigo fluyera sin resistencia alguna. Lupita presenció la escena desde la distancia, sosteniendo su carrito de limpieza como si fuera el único ancla de realidad en medio de un mar de rostros desfigurados por el prejuicio. El dolor físico de sus largas jornadas no era nada comparado con la punzada en su orgullo al ver a su propio hijo permitir que lo pisotearan de esa manera por su culpa. Cada carcajada de los alumnos se sentía como un latigazo en su espalda, pero lo que más le dolía era el silencio cómplice de Sebastián, esa falta de carácter que ella no reconocía en el niño que había criado. La injusticia se volvía palpable, un aire denso que nublaba la vista de la madre, mientras seguía trabajando mecánicamente. En un acto de desesperación por recuperar su posición social, Sebastián cometió el error de unirse a una broma pesada que Emiliano organizó contra el personal de intendencia del turno matutino. Los jóvenes vaciaron botes de basura en el pasillo principal justo después de que Lupita terminara de pulirlo, grabando su reacción de cansancio para subirla a las redes sociales. Sebastián, aunque no arrojó los desperdicios, se quedó parado a un lado, fingiendo que le divertía ver a su madre arrodillada recogiendo la suciedad de sus compañeros de clase. La mirada que Lupita le lanzó en ese momento fue de una tristeza tan profunda que el joven tuvo que apartar la vista de inmediato. La directora Carmen observaba estas interacciones a través de los monitores de seguridad, sintiendo una indignación que le quemaba por dentro al ver la degradación moral de sus estudiantes. Ella sabía que el silencio de Lupita no era debilidad, sino una forma de amor que Sebastián no estaba sabiendo valorar en su justa medida académica y humana. Carmen comenzó a planear una intervención que no solo pusiera fin al acoso, sino que obligara a todos a enfrentarse con la verdad desnuda de sus propios prejuicios clasistas. Sin embargo, antes de actuar, necesitaba que la situación llegara a su punto crítico para que la lección fuera inolvidable para todos los presentes. En momentos como este, donde la injusticia parece ganar la batalla, uno se pregunta, ¿qué harías tú si vieras a alguien humillar a quien más te ama solo por su trabajo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leer qué sientes ante esta situación tan injusta. El segundo momento de agravamiento ocurrió cuando Emiliano, satisfecho con la burla verbal, decidió esconder las herramientas de trabajo de Lupita, dejándola en una situación vulnerable frente al supervisor. Sebastián sabía dónde estaban escondidas las escobas y los químicos, pero cuando su madre lo buscó con la mirada pidiendo una pista silenciosa, él simplemente se dio la vuelta y se fue. Lupita recibió una amonestación verbal por el retraso en sus labores,
una mancha en su expediente impecable de 12 años que le dolió más que cualquier insulto. Callejero de paso. La sensación de traición se multiplicaba en el hogar, donde el silencio entre ambos se había convertido en un arma cargada de resentimiento. La salud de Lupita empezó a flaquear bajo el peso del estrés emocional y el exceso de trabajo, pues sus manos temblaban cada vez que veía a Sebastián acercarse a Emiliano. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales altos del gimnasio, sufrió un leve desvanecimiento debido a la falta de alimento y al agotamiento crónico que arrastraba desde hacía meses de lucha. Sebastián estaba entrenando a pocos metros de distancia, vio a su madre tambalearse y apoyarse contra la pared para no caer al suelo, pero el miedo al qué dirán fue más fuerte. En lugar de correr a auxiliarla, se puso los audífonos y fingió que estaba concentrado en su rutina de ejercicio, ignorando el peligro evidente. Lupita, al recuperar el equilibrio, se dio cuenta de que su hijo la había visto y había decidido no ayudarla. Una revelación que terminó de romper el poco corazón que le quedaba en pie. Esa noche, en la soledad de su pequeña cocina, Lupita decidió que no podía seguir siendo un estorbo para el éxito de su hijo dentro de esa institución de élite. Pidió formalmente su transferencia al turno de la noche, lo que significaba que ya no vería a Sebastián durante el día ni compartiría los desayunos que antes eran sagrados. La posibilidad de perder la presencia diaria de su madre fue un golpe que Sebastián no esperaba, pero su orgullo le impidió protestar o pedirle que se quedara. La tercera escalada de tensión se dio cuando los compañeros de Sebastián descubrieron que él mismo escribía los trabajos de Emiliano a cambio de protección social y silencio sobre su verdadera procedencia económica. Emiliano, sintiéndose todopoderoso, comenzó a tratar a Sebastián como a un sirviente más, dándole órdenes ridículas frente a toda la clase de literatura tapatía contemporánea. Si tu madre limpia los pisos, lo menos que puedes hacer tú es limpiarme. El camino a la excelencia académica con tus notas, ¿no crees, becadito?, le espetó Emiliano con desprecio. Sebastián se dio cuenta de que, por más que intentara integrarse, para ellos siempre sería el hijo de la señora del trapeador, que jugaba a ser rico. El ambiente sensorial en el colegio se volvió hostil para Sebastián, quien ahora sentía que el olor a desinfectante que antes odiaba era el único rastro que le quedaba de su hogar. El frío de los pasillos de mármol parecía calar en sus huesos, y las risas de sus supuestos amigos sonaban como cristales rotos golpeando su conciencia cada vez más fragmentada. Se sentía como un impostor en su propia piel, un traidor que había vendido su raíz por una corona de plástico que se estaba derritiendo bajo el sol de la realidad. La ausencia de su madre en los pasillos durante el día le dejó un vacío que no pudo llenar con ninguna marca de ropa de lujo. Lupita, trabajando en la oscuridad de la noche, encontraba consuelo en el silencio de las aulas vacías, donde podía llorar sin que nadie cuestionara su fortaleza de mujer trabajadora. Limpiaba el pupitre de su hijo con una ternura dolorosa, dejando a veces un pequeño dulce o una nota de ánimo que él encontraba al día siguiente y que tiraba a la basura de inmediato por miedo. La madre se estaba consumiendo físicamente, sus ojos hundidos y su piel pálida daban testimonio de una batalla que estaba perdiendo contra la ingratitud y el clasismo sistémico. Sin embargo, su fe en que Sebastián algún día despertaría de esa pesadilla de vanidad se mantenía apenas encendida como una vela en el viento. La tensión llegó a su clímax cuando el profesor de ética propuso un ensayo sobre el mayor ejemplo de vida, y Sebastián, en un acto de rebeldía interna mal dirigida, decidió escribir sobre un empresario exitoso. Al leer las primeras líneas en voz alta frente al grupo, Emiliano interrumpió para burlarse, diciendo que el verdadero ejemplo de Sebastián debería ser cómo esconder una cubeta bajo la cama. El profesor no intervino, permitiendo que la humillación fluyera en el aula, mientras Sebastián sentía que la vergüenza lo quemaba vivo frente a sus pares.
Fue en ese momento cuando la directora Carmen entró al salón, observando la escena con una calma gélida que presagiaba una tormenta inminente. Carmen no dijo nada en ese momento, pero su presencia fue suficiente para silenciar a Emiliano y hacer que Sebastián bajara la mirada hacia su ensayo lleno de mentiras y omisiones dolorosas. La directora vio el borrador del trabajo de Sebastián y notó cómo el joven había borrado con fuerza cualquier mención a su origen humilde o al sacrificio de su madre Lupita. La injusticia de ver a un talento tan brillante perderse en la mediocridad del estatus social fue el detonante final para que Carmen decidiera acelerar sus planes de redención. Sabía que la próxima asamblea escolar sería el escenario perfecto para desenmascarar la hipocresía que reinaba en los pasillos de su prestigiosa institución. En casa, Sebastián empezó a encontrar la heladera vacía y su ropa sin planchar, no porque Lupita quisiera castigarlo, sino porque su nuevo horario nocturno la dejaba exhausta y sin tiempo para las labores domésticas. El joven tuvo que enfrentarse por primera vez a la realidad logística de su vida sin el soporte invisible que su madre le proporcionaba con tanto amor y dedicación constante. Empezó a usar camisas arrugadas y a comer comida chatarra, lo que provocó nuevas burlas de Emiliano, quien notaba que el brillo de Sebastián se estaba apagando rápidamente sin su cuidadora secreta. La falta de Lupita en su vida diaria empezó a pesarle más que el miedo al rechazo social del grupo de amigos. El sentimiento de injusticia se trasladó también a los otros empleados, quienes, al ver a Lupita tan deteriorada, comenzaron a mirar a Sebastián con un desprecio abierto y justificado por su falta de lealtad familiar. En la cafetería, las cocineras le servían raciones más pequeñas o le daban la espalda, creando un círculo de aislamiento que Sebastián no sabía cómo romper sin admitir su gran error. Estaba atrapado entre dos mundos que lo rechazaban, el de los ricos por no ser uno de ellos y el de los trabajadores por haber traicionado a su propia sangre. La soledad se convirtió en su única compañera de estudios durante las largas tardes en la biblioteca del colegio. Un día antes de la gran asamblea, Emiliano decidió grabar un video final donde obligaba a Sebastián a decir frente a la cámara que se sentía orgulloso de no tener nada que ver con la chusma de la escuela. Sebastián dudó. El nudo en su garganta era ya un impedimento físico para hablar, pero la presión del grupo y la cámara del teléfono celular apuntándole lo tenían paralizado. En ese instante, Lupita pasó por detrás de ellos para entregar un reporte en la oficina de la dirección y sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció una eternidad de juicio moral. Sebastián no pudo decir la frase, simplemente se dio la vuelta y corrió, dejando a Emiliano con la grabación incompleta y una risa triunfal de superioridad. Lupita llegó a su casa esa mañana y se desplomó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos, sintiendo que ya no tenía fuerzas para seguir luchando por un hijo que no la quería cerca. La humillación se había vuelto su pan de cada día y la tristeza se le había metido en los huesos como la humedad de los pisos que trapeaba cada noche sin descanso. Miró la foto de Sebastián cuando era niño, ese pequeño que le prometía que de grande le compraría una casa de cristal para que nunca más tuviera que limpiar. El contraste entre esa promesa infantil y la realidad de la negación adolescente era una herida que no dejaba de sangrar en su corazón de madre. Sebastián pasó la noche en vela, mirando el ensayo sobre el empresario exitoso y sintiendo un asco profundo por cada palabra que había escrito para complacer a un sistema que lo despreciaba profundamente. Recordó las manos de su madre, las cicatrices de las quemaduras con productos químicos y la forma en que ella siempre le sonreía a pesar de estar muerta de cansancio al final del día. La farsa se estaba desmoronando y él sabía que la asamblea del día siguiente sería el punto de no retorno para su vida dentro del colegio y para su relación con Lupita. El aire en su habitación se sentía pesado, cargado de una culpa que ya no podía ser ignorada con mentiras.
La directora Carmen pasó la madrugada editando un video especial para la asamblea, asegurándose de que cada imagen y cada testimonio reflejaran la verdadera esencia del mérito y la dignidad dentro de su escuela particular. Sabía que se estaba jugando su prestigio frente a los padres de familia más influyentes de Guadalajara, pero su sentido de la justicia era mucho más fuerte que su miedo a las represalias económicas. El material que había reunido era una bofetada de realidad para una sociedad que vive de las apariencias y que olvida los cimientos sobre los que se construye el futuro de sus propios hijos privilegiados. Lupita se despertó con el sonido de la alarma, sintiéndose más vieja que nunca, pero se puso el uniforme con la misma pulcritud de siempre, sin saber que ese día su vida cambiaría radicalmente frente a todos. Se preparó para asistir a la asamblea no como madre, sino como empleada que debía estar lista para limpiar cualquier desorden que ocurriera durante el evento masivo del colegio. Su rostro reflejaba una resignación pacífica, la paz de quien ya lo ha perdido todo y ya no tiene miedo a las sombras, porque vive permanentemente dentro de ellas. El escenario estaba listo para el desenlace de esta tragedia de clases y afectos negados. Finalmente, el sol de Guadalajara iluminó el gran salón de actos, donde cientos de personas se reunían para celebrar los valores de la institución, ignorando que la verdadera lección de ética estaba a punto de comenzar. Sebastián se sentó en la última fila, tratando de hacerse invisible, mientras Emiliano se burlaba de su aspecto desaliñado y de su falta de entusiasmo por el evento social del año. La música solemne empezó a sonar y la directora Carmen caminó hacia el podio con una seguridad que hizo que un silencio sepulcral descendiera sobre la audiencia de padres, maestros y alumnos expectantes. La escalada dramática había terminado. Ahora solo quedaba enfrentar la verdad o sucumbir ante la mentira. La directora Carmen Valdés se paró frente al micrófono con una serenidad que imponía un respeto absoluto en todo el auditorio, silenciando hasta el último murmullo de los alumnos. Con un gesto pausado, pidió que apagaran las luces principales, dejando solo un haz de luz sobre ella y la gran pantalla que dominaba el escenario del prestigioso colegio. Hoy no hablaremos de empresas ni de finanzas, sino del motor invisible que sostiene la excelencia de esta institución y de nuestras vidas. Comenzó diciendo con una voz profunda: Sebastián, hundido en 1900, su asiento sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar que la directora lo miraba fijamente por un segundo antes de continuar su discurso. De pronto, la pantalla se iluminó con una serie de fotografías y videos cortos que nadie esperaba ver en una ceremonia oficial de alto nivel empresarial. Eran imágenes de Lupita trabajando en la madrugada, puliendo los trofeos que los alumnos presumían sin saber quién les devolvía el brillo cada noche de forma anónima. Se veía a Lupita estudiando los libros de texto de Sebastián mientras descansaba 10 minutos en el depósito de limpieza, tratando de entender lo que su hijo aprendía para poder apoyarlo. El silencio en el auditorio se volvió denso, casi doloroso, mientras los padres de familia empezaban a removerse en sus asientos, incómodos ante tal despliegue de realidad. La directora reveló entonces un dato que dejó a Sebastián sin respiración. Mostró los registros contables donde constaba que Lupita donaba su sueldo de horas extras para cubrir la diferencia de la beca de su hijo. Este joven que hoy destaca académicamente no está aquí solo por su inteligencia, sino por la sangre y el sudor de una mujer que decidió anularse para que él brillara, sentenció Carmen. La cámara de seguridad del colegio proyectó el momento en que Lupita lloraba discretamente en el depósito tras ser negada por su hijo en el Día de la Familia. El murmullo de indignación comenzó a crecer entre los asistentes al ver la crueldad del rechazo grabado en 1960. Alta definición. Emiliano intentó soltar una risita nerviosa para romper la tensión, pero se dio cuenta de que nadie lo seguía. El ambiente había cambiado drásticamente de la burla a la estupefacción total. Sebastián sentía que las paredes del auditorio se cerraban sobre él,
exponiendo su mentira y su cobardía frente a las personas cuya aprobación tanto había buscado durante meses de falsedades. La verdad estaba ahí, gigante y luminosa, desnudando la hipocresía de un sistema que premiaba el estatus, mientras ignoraba el sacrificio más puro y elemental de una madre. Las imágenes de las manos agrietadas de Lupita cerrando la mochila de su hijo fueron el golpe final para la audiencia. Carmen Valdés no se detuvo ahí y presentó el testimonio grabado de una de las cocineras, quien relataba cómo Lupita prefería no comer para que Sebastián tuviera dinero para sus salidas con amigos. El público pudo ver a Lupita limpiando el salón de clases de su hijo con una devoción que rayaba en lo sagrado, acariciando el pupitre donde él se sentaba cada mañana. La dignidad no se viste de marca, se viste de esfuerzo, y hoy vamos a honrar a quien realmente construye este colegio desde las sombras, declaró la directora. El giro era total. El personal de limpieza, que siempre había sido invisible, estaba ahora en el centro del escenario moral. La directora llamó entonces a Lupita al escenario, quien entró caminando con timidez, vistiendo su uniforme de trabajo limpio, pero gastado por el uso constante en las jornadas nocturnas. La luz del reflector la seguía, resaltando su figura pequeña pero firme, mientras caminaba hacia el podio con la mirada baja, sin entender aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El auditorio, que antes la ignoraba, ahora la observaba con una mezcla de culpa, asombro y un naciente respeto que empezaba a llenar el aire de Guadalajara. Lupita llegó junto a Carmen, quien le tomó la mano con una calidez que rompió la barrera de empleador y empleado. Sebastián, paralizado por la vergüenza y el choque emocional, vio cómo su madre se convertía en la figura más importante de la habitación, superando a cualquier empresario o político presente. La revelación de que su educación era pagada con el hambre y el agotamiento físico de Lupita le golpeó como un mazo, derribando todas sus defensas de orgullo. Se dio cuenta de que el linaje que Emiliano tanto presumía no era nada comparado con la nobleza de la mujer que estaba allá arriba recibiendo la atención de todos. Sus amigos lo miraban ahora con una mezcla de lástima y reproche por su ingratitud tan evidente. Carmen hizo una pregunta directa al público que resonó en cada rincón del salón. ¿Quién de ustedes tiene el valor de reconocer a la persona que se sacrifica por su futuro? El silencio que siguió fue el más largo de la historia del colegio. Una pausa dramática que obligó a todos a mirar hacia su interior y cuestionar sus propios valores. Sebastián sabía que ese era su momento, que el universo le estaba dando una última oportunidad de salvar su alma antes de perderse para siempre en la vanidad. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que le iba a saltar del pecho en medio del escenario. Lupita, al ver a su hijo entre la multitud, no mostró rencor ni rabia. En sus ojos solo había esa ternura infinita que lo había protegido desde que era un bebé en el pueblo. Ella no sabía que Carmen mostraría sus intimidades, pero aceptó el momento con una calma que solo poseen aquellos que no tienen nada que ocultar ante Dios. La directora le cedió el micrófono a Lupita, quien apenas pudo articular palabra, pero su sola presencia hablaba más que cualquier discurso elaborado sobre la ética profesional o el éxito. El poder de la verdad había transformado el auditorio en un tribunal de conciencia social. La virada fue completa cuando la directora anunció que, a partir de ese momento, se crearía una beca de excelencia que llevaría el nombre de María Guadalupe Hernández para alumnos con valores humanos destacados. El estigma de la pobreza se transformó en un símbolo de honor, dejando a los antagonistas como Emiliano sin armas para seguir con sus ataques clasistas y crueles. La estructura jerárquica del colegio se había invertido en menos de 10 minutos, colocando la humildad por encima de la ostentación y la verdad por encima de la apariencia externa.
Sebastián ya no podía seguir escondido en la última fila de la indiferencia. Finalmente, la directora Carmen miró directamente a Sebastián y le pidió que subiera al escenario para entregarle un reconocimiento a la mujer que había hecho posible su estancia en la escuela. El joven se levantó lentamente, con las piernas temblorosas y las lágrimas empezando a nublar su vista, consciente de que cada paso hacia su madre era un paso hacia su propia redención. El auditorio entero contuvo el aliento, esperando ver si el hijo que la había negado sería capaz de abrazarla frente al mundo que tanto lo había intimidado. El punto de virada había alcanzado su ápice, preparando el terreno para el clímax más intenso. Sebastián caminó por el pasillo central del auditorio, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada, mientras cientos de ojos, antes llenos de admiración por su falso estatus, ahora lo juzgaban con una severidad que le quemaba la piel. Al llegar frente a la tarima, vio a su madre Lupita, pequeña y frágil bajo las potentes luces del escenario, sosteniendo con sus manos callosas el reconocimiento que la directora Carmen le acababa de entregar. El silencio en el gran salón de Guadalajara era tan absoluto que se podía escuchar el sollozo contenido del joven, quien finalmente se detuvo frente a la mujer que le había dado todo a cambio de nada. Lupita no lo miraba con juicio, sino con una ternura infinita que terminó por romper las últimas defensas del orgullo que Sebastián había construido con mentiras. Con la voz entrecortada y las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, Sebastián tomó el micrófono con manos temblorosas, ignorando por completo la presencia de Emiliano y sus antiguos amigos en la audiencia de élite. «Perdóname, mamá, tuve miedo de no encajar, pero el único que no encaja aquí soy yo, por no haber valorado a la mujer más increíble del mundo», confesó el joven con una honestidad que estremeció a todos los presentes. El público, compuesto por la alta sociedad tapatía, permanecía inmóvil ante la crudeza de la confesión, presenciando una lección de humanidad que ningún libro de texto podría igualar jamás en sus aulas. Lupita, con los ojos empañados, dio un paso hacia adelante para acortar la distancia física y emocional que los había separado. Lupita puso su mano áspera sobre la mejilla de su hijo y con una voz suave, pero que resonó en todo el auditorio gracias al micrófono, pronunció las palabras que desarmaron cualquier rastro de tensión restante. «Hijo, yo nunca dejé de estar orgullosa de ti. Mi trabajo no me avergüenza, porque gracias a él tú has podido soñar por los dos en este lugar», dijo ella con una dignidad que dejó sin palabras a los empresarios más influyentes. En ese instante, Sebastián se lanzó a los brazos de su madre, sollozando con la fuerza de quien recupera el tesoro más grande que había despreciado por vanidad. El abrazo duró una eternidad, uniendo de nuevo los hilos rotos de una relación que la sociedad clasista había intentado destruir sin éxito. La directora Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese momento de verdad pura valía más que cualquier título académico que el colegio pudiera otorgar en su historia. Los alumnos que antes se burlaban, ahora bajaban la mirada avergonzados, dándose cuenta de que la verdadera pobreza no estaba en el uniforme de Lupita, sino en sus propios corazones vacíos de empatía. De repente, una madre de familia de la primera fila se puso de pie y comenzó a aplaudir, seguida lentamente por otros padres que reconocieron la valentía de aquel acto de contrición pública. El aplauso fue creciendo hasta convertirse en una ovación cerrada que retumbó en las paredes de mármol del edificio, celebrando no el dinero, sino el amor. Emiliano, el líder de los antagonistas, intentó esconderse en su asiento, pero la luz de la verdad era demasiado intensa y se vio obligado a presenciar cómo su poder basado en el desprecio se desvanecía en segundos. Sebastián, aún abrazado a su madre, levantó la cabeza y miró a sus compañeros,
ya no con miedo a ser rechazado, sino con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y de dónde viene con orgullo. La humillación que Lupita había sufrido durante meses se transformó en una corona de honor, mientras la jerarquía social del colegio se desmoronaba ante la fuerza imparable de la gratitud filial. Guadalajara fue testigo de cómo un hijo de la empleada le enseñaba a los hijos del poder el verdadero significado de la nobleza. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando Sebastián tomó la mano de su madre y la levantó frente a todos, presentándola formalmente como su mayor inspiración y su único motor de vida. Ella es María Guadalupe, mi madre, y es la mujer más trabajadora de este colegio. Si yo llego a ser alguien, será solo por ella, gritó el joven con una fuerza que acalló cualquier duda sobre su lealtad definitiva. Lupita sonrió, no por el reconocimiento público, sino porque recuperó a su hijo de las garras de la apariencia y el vacío emocional que lo habían alejado de casa. El aire en el auditorio se sentía diferente, más puro, como si la confesión de Sebastián hubiera limpiado la toxicidad de años de prejuicios acumulados. Los profesores, muchos de los cuales habían ignorado el maltrato hacia Lupita, se pusieron de pie para honrar a su compañera de trabajo, reconociendo su labor fundamental en la formación silenciosa de los estudiantes. La escena era cinematográfica, una madre de limpieza y su hijo becado en el centro del escenario del colegio más caro de la ciudad, rodeados de aplausos y lágrimas de redención sincera. El video de la humillación que antes circulaba por los teléfonos fue borrado mentalmente por los asistentes, reemplazado por la imagen poderosa de un perdón que sanó las heridas más profundas del alma. La verdad había salido a la luz con una intensidad tal que nadie en esa habitación volvería a ser el mismo después de esa asamblea extraordinaria. Carmen Valdés se acercó a ambos y les entregó una placa que simbolizaba no solo el mérito de Lupita, sino el compromiso del colegio de no permitir nunca más que la discriminación manchara sus pasillos sagrados. Sebastián miró a su madre a los ojos y vio en ellos el reflejo de todos los años de sacrificio, de las madrugadas sin dormir y de las manos quemadas por los químicos de limpieza diaria. Sintió un asco profundo por su antigua versión cobarde y una paz inmensa al saber que, a partir de ese momento, caminaría siempre al lado de su madre, sin importar el lugar. El clímax estaba resolviendo no solo el conflicto social, sino la crisis de identidad de un joven que casi pierde su esencia por encajar. La tensión que se había acumulado desde el inicio de la historia se liberó en una catarsis colectiva, donde incluso algunos de los amigos de Emiliano se sintieron inspirados a aplaudir la valentía de Sebastián. El poder de la autenticidad había derrotado al clasismo, demostrando que la dignidad no es algo que se otorga, sino algo que se lleva en la sangre y se defiende con la propia vida. Lupita, antes invisible, ahora era el faro moral del colegio, la mujer cuya historia de lucha se contaría por generaciones como el ejemplo máximo de lo que un ser humano es capaz de hacer. La justicia no llegó a través de un castigo externo, sino a través de la exposición pública de la verdad y el perdón. En ese momento de gloria compartida, Sebastián se dio cuenta de que el éxito no era llegar a ser un gran arquitecto, sino ser un hombre con la integridad suficiente para honrar sus raíces frente a cualquier adversidad. El abrazo final entre madre e hijo cerró el ciclo de dolor y abrió una nueva etapa de respeto mutuo que nada ni nadie podría volver a romper en el futuro cercano. La directora Carmen cerró el evento con una frase que quedó grabada en el corazón de todos. Hoy, el colegio ha aprendido más que en 100 años de clases magistrales de ética empresarial. El clímax terminaba dejando una sensación de alivio y triunfo moral que el público estaba esperando ansiosamente desde la primera escena de traición. Finalmente, Lupita y Sebastián bajaron del escenario tomados de la mano, caminando entre la gente que ahora les abría paso con una mirada de profunda admiración y un respeto que antes les era negado sistemáticamente. Ya no eran la empleada
y el becado eran dos seres humanos que habían vencido al sistema con el arma más poderosa del mundo, el amor incondicional y la verdad absoluta. El escenario quedó vacío, pero la energía de lo sucedido permanecía vibrando en el aire de Guadalajara, marcando un antes y un después en la historia de la institución educativa. El conflicto principal había sido resuelto con una intensidad que garantizaba que la lección nunca sería olvidada por ninguno de los presentes en esa tarde histórica. Tras la inolvidable asamblea, el colegio en Guadalajara no volvió a ser el mismo, pues la semilla de la reflexión había germinado en los rincones más inesperados de la institución. Sebastián caminó al día siguiente por los pasillos con una seguridad nueva, no basada en marcas de ropa, sino en la paz de quien ya no tiene secretos que ocultar ni raíces que negar. Ya no esquivaba la mirada de los empleados de limpieza, al contrario, se detenía a saludarlos por su nombre, reconociendo en cada uno de ellos el mismo sacrificio que su madre había realizado por él durante años. El joven becado se convirtió en un líder natural, pero uno que utilizaba su voz para defender a los que, como él antes, se sentían intimidados por el brillo falso del dinero. Lupita regresó a su turno matutino por petición expresa de la directora, pero ahora su presencia en los pasillos generaba un respeto casi reverencial por parte de alumnos y maestros por igual. Ya no era una sombra invisible que movía muebles. Era la mujer cuya historia había redefinido los valores de excelencia de la escuela más prestigiosa de la zona. Los padres de familia, antes distantes, ahora la saludaban con cortesía y muchos de ellos comenzaron a cuestionar cómo educaban a sus propios hijos respecto a la empatía y el valor del trabajo manual. Su dignidad, que siempre estuvo ahí, ahora era visible para todos, transformando su uniforme azul en un símbolo de integridad y de lucha inalcanzable. La relación entre madre e hijo se fortaleció en la calidez de su hogar, donde el silencio amargo fue reemplazado por largas charlas sobre el futuro y los sueños que ahora compartían sin miedos. Sebastián comenzó a ayudar a Lupita con las tareas de la casa de forma activa, entendiendo que el respeto se demuestra con acciones diarias y no solo con discursos públicos en momentos de crisis. Cada cena se convirtió en una celebración de su triunfo sobre el orgullo, disfrutando de la comida sencilla con una gratitud que antes el joven había perdido en su afán de pertenecer a la élite. El pequeño departamento en las afueras de la ciudad se llenó de una luz nueva, la luz de la verdad que finalmente los había hecho libres. Emiliano y su grupo de seguidores perdieron su influencia tóxica, pues la mayoría de los estudiantes, inspirados por el cambio de Sebastián, dejaron de celebrar sus bromas pesadas y sus comentarios clasistas. La dirección del colegio implementó talleres de sensibilidad social obligatorios, donde se discutía la importancia de la dignidad humana por encima de cualquier posición económica o apellido influyente. El castigo para los antagonistas no fue la expulsión, sino la obligación de participar en labores de servicio comunitario dentro de la misma escuela para que aprendieran el valor del esfuerzo ajeno. La justicia moral se estableció no mediante el odio, sino mediante la educación y la exposición de la ignorancia que genera el prejuicio social. Sebastián decidió dedicar cada una de sus calificaciones a su madre, estudiando con una pasión renovada para honrar el esfuerzo de las manos que tanto trabajaron por su bienestar académico. Se convirtió en el tutor de otros alumnos becados que sufrían discriminación, creando una red de apoyo que antes no existía en el entorno competitivo de la institución Tapatía. Su ensayo sobre el mayor ejemplo de vida fue reescrito, esta vez con el nombre de María Guadalupe Hernández en el título, y fue publicado en la revista anual del colegio como el mejor trabajo del año.
La vergüenza que una vez sintió se transformó en el motor que lo impulsaría a graduarse con los honores más altos de su generación. La directora Carmen Valdés cumplió su promesa de crear la beca con el nombre de Lupita, asegurando que otros jóvenes talentosos y con valores sólidos pudieran estudiar sin tener que esconder sus orígenes humildes. Lupita fue invitada a formar parte del comité de selección de estos alumnos, aportando su sabiduría y su ojo clínico para detectar la verdadera nobleza de carácter en los aspirantes. Su vida ya no era solo limpiar pisos, ahora participaba activamente en el cambio cultural de la institución que la vio trabajar durante más de una década sin quejarse. La mujer que antes se hacía pequeña para no estorbar, ahora era el pilar fundamental sobre el cual se construía la nueva identidad de la escuela. El video de la humillación que una vez le dolió tanto fue reemplazado en la memoria colectiva por el video del abrazo en el escenario, el cual se volvió viral como un ejemplo de redención. Sebastián aprendió que el estatus es efímero y que la verdadera riqueza reside en la lealtad a quienes nos aman cuando no tenemos nada que ofrecer a cambio. El joven ya no buscaba la aprobación de Emiliano, pues se dio cuenta de que la única aprobación que necesitaba era la de su propia conciencia y la de su madre. Guadalajara, con su sol eterno, fue el escenario de una transformación profunda que demostró que el amor de una madre es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Los domingos, madre e hijo comenzaron a visitar el pueblo de los Altos de Jalisco, de donde Lupita era originaria, reconectando con sus raíces y con la historia de sus antepasados trabajadores. Sebastián escuchaba con atención las historias de lucha de su familia, sintiéndose orgulloso de la sangre guerrera que corría por sus venas y que le había permitido llegar hasta donde estaba. Lupita veía con satisfacción cómo su hijo se convertía en un hombre de bien, alguien que no se dejaba deslumbrar por el oro y que sabía reconocer el valor de las personas en su esencia. El sacrificio de años había dado el fruto más dulce, un hijo con corazón, principios y una gratitud inquebrantable hacia su origen. En el colegio se instaló una placa en el patio central con una frase de la directora Carmen: "Aquí no solo formamos líderes, formamos seres humanos que saben reconocer la grandeza en lo sencillo". Lupita, al pasar frente a esa placa cada mañana, sonreía para sí misma, sabiendo que su paso por ese lugar había dejado una huella mucho más profunda que el brillo de los pisos. Sebastián se graduó meses después, caminando por el estrado para recibir su diploma, pero esta vez, antes de tomarlo, bajó para darle un beso a su madre frente a todos. Fue el cierre perfecto para una historia que comenzó con una negación y terminó con el acto más sublime de reconocimiento y amor filial. El desvío emocional que casi destruye sus vidas fue corregido por la valentía de enfrentar la verdad, demostrando que nunca es tarde para pedir perdón y rectificar el camino andado. La historia de Lupita y Sebastián se convirtió en una leyenda urbana dentro de Guadalajara, un recordatorio constante de que la dignidad humana es innegociable y que el amor debe estar por encima de cualquier apariencia. Ambos vivieron el resto de sus días con la frente en alto, demostrando que la pobreza es solo una circunstancia económica, pero la grandeza de espíritu es una elección de vida. El colegio particular, antes frío y elitista, se transformó en un hogar para el mérito real, donde cada empleado era visto como un maestro de vida. Finalmente, la paz reinó en el Centro Científico, corazón de Lupita, quien pudo ver cumplido su sueño de ver a su hijo triunfar sin haber tenido que sacrificar su alma en el proceso social. Sebastián, convertido en un arquitecto exitoso años después, diseñó centros comunitarios para familias trabajadoras, siempre llevando consigo la lección que aprendió en aquel auditorio de su adolescencia. La consecuencia de los actos de los antagonistas
protagonistas fue el olvido, mientras que la consecuencia del amor de Lupita fue un legado de justicia y empatía que perduró por mucho tiempo. Esta historia termina con la imagen de una madre y un hijo caminando juntos bajo el sol, unidos por un vínculo que el mundo intentó romper, pero que solo logró fortalecer. ¿Qué opinas de la decisión de Sebastián de pedir perdón públicamente? ¿Crees que el perdón es suficiente después de una humillación así? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de este final.